Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Why, The Last Man, de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, publicado originalmente a partir de julio de 2002 en el sello Vértigo de DC Comics y con edición disponible actualmente en castellano de la mano de ICC Comics. Esta semana, volviendo desde un tutito de 2 semanas o de que le cayera encima un busto de Simón Bolívar, nos acompaña don Rodrigo Méndez. Hola, hola, ¿cómo están? También se encuentra presente esta semana quien hizo la recomendación de la lectura, don Toripe Felipe Toro. ¿Cómo están? Buenas noches. Y el hombre detrás de los controles de este humilde podcast, Ancani, Juan Pablo Fernández. Buenas noches. Esta semana tenemos una lectura un poco más tradicional en el sentido de que viene del sello Vértigo, pero aún así tampoco es algo, un cómic completamente normal. Felipe, por favor, danos una idea general y qué te llevo a recomendar sobre Why the Last Man. Sí, no, como siempre digo, aprovecho de repente este club para, tanto a veces para recomendar cosas, como también para leer cosas que quería leer hace tiempo y no, como que si no me daba como el ánimo, no lo hacía, y este era uno de mis grandes pendientes, que hace mucho tiempo le tenía ganas y no me había dado el ánimo como siempre. Por aquí nos obligamos a leer los primeros 5 y la mayoría terminó leyendo el doble o más, porque estábamos muy enganchados. O sea, el Rodrigo y un Cani ya lo habían leído en su tiempo y Fantasma creo que nunca lo habías leído tú tampoco. No, Claro, Fantasma y yo éramos nuevos en el mundo de ahí. Y bueno, la verdad me encantó por lo menos lo que alcancé a leer. Súper enganchado, como que pasa súper rápido. Es súper creativo como el setup. Eh, bueno, por si alguien llegara a escuchar esto sin saber de qué se trata, básicamente de pronto todos los hombres, incluyendo los animales, de pronto mueren, ¿no? En el mundo. Todos los Y queda machos. solo, claro, y queda solamente Yorick y su mono. Olvidé el nombre del mono. Ampersand. Claro, y bueno, y justo cuando fue la crisis, él estaba viendo matrimonio a su novia por teléfono, que está en Australia. Y él está, bueno, en Estados Unidos, entonces parte esta búsqueda en un mundo de buenas mujeres, como, bueno, como siempre nacen su extremismo y cosas en un mundo post-apocalíptico, ¿no? También ocurren un montón de desastres, ¿no? Porque un montón de accidentes, mueren muchos líderes, ya que la mayoría era, pensemos que este es el año 2002, o sea, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se muere el presidente y la vicepresidenta es mujer, pero en el 2002 aquí le ponen bien claro que la mujer de más alto cargo está súper abajo en la escala, ¿no? Como que aprovecha de hacer hartas críticas, que qué bueno que en 20 años ya han cambiado un poquito las cosas al respecto, ¿no? Entonces me gustó mucho lo rápido que avanza, lo rápido que setea los personajes, el creativo del setup. De repente hay muchas coincidencias, ¿no? Pero se le perdonan al cómic, yo creo que, que uno se deja llevar nomás por el segundo, aunque va a ser, como sobre todo como las relaciones previas de los personajes, pero bueno, yo creo que hay un montón de oportunidad para hablar del tema de mujer, aunque sea un autor hombre. Yo creo que dentro de todo, bueno, nos faltaron mujeres aquí de nuevo en este, en este espacio, sí. pero, En todo pero bueno. caso, vamos a hablar sobre un cómic que tiene un casting de personajes predominantemente femenino, así que tenemos un panel de solo hombres. Solo hombres para discutir claro, desde el último hombre tenemos que ser hombres. Claro, como esos paneles que decían el rol de la mujer en la sociedad. Allá acá están Claro. 5 hombres de 50 o más años, todos blancos y canosos. No, pero bueno, ahí yo creo que puedo hablar más de los detalles cuando hablamos los spoilers, pero me causó súper buena impresión. No, creo que no había leído nada con el arte tampoco de Pia Guerra, increíblemente, ¿sí? Es que después Eh, Pia Guerra se retiró un poco como de
Ah, de mira. hacer tanto páginas interiores y como hacer portadas de repente o cosas así, que ya no ha Mira. hecho tanto trabajo tan prolífica como lo fue Connie. Así que, no, me recordó, ¿cómo se llama? El que, no sé si es como Steve Dillon. No, pero bueno, no importa. Me gustó también harto el estilo, no sé por qué, como había visto las puras portadas y nunca el arte interior, también esperaba otro tipo de arte. Y si bien es más tradicional, por así decirlo, me gustó bastante también lo bien expresado los personajes. Así que no, súper buena impresión, me lo voy a terminar eventualmente. Como digo, leí, me leí 10, 11 números, que el plan era 5. Así que bien, de Bauken ya habíamos leído acá Barrera, ¿no? Como las primeras lecturas, pero no lo grabamos ese número, así que no hay registro de eso. Eh, bueno, les dejo ahí a todos su impresión y después desarrollamos más en la parte de spoilers, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Como el otro novato, también voy a comentar al tiro antes de que vengan las voces más expertas de Rodrigo y Ancani. Me pasó parecido a lo que fue tu caso. Por ejemplo, yo ayer me leí los 5 números para esta semana y se me hizo nada. Y como les decía antes de empezar la grabación, fue como si estuviera tomando agua. No, no se me hizo nada. Así que hoy día en la mañana, mientras iba camino al trabajo, me leí 3 números más y a la vuelta me leí los dos y con eso terminé el segundo arco. Porque es una cosa que no me pasa hace mucho tiempo leyendo un cómic. ¿Cachai? Por ejemplo, ya, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa después? Y que sea tan rápido y tan dinámico que no te dais cuenta que lo rápido que vaya avanzando en los distintos números. Eso sí, si la lectura de 5 números normalmente son, claro, son entre como 100 a 125 páginas. Y ayer yo creo que lo habré leído en menos de una hora. Se me hizo muy corto. Y si lo leí en más tiempo no me di cuenta. Y eso es bueno, eso así como te habla como del nivel de inmersión que tiene este cómic. Y lo mismo, por ejemplo, tú lo que estáis, como lo que estáis mencionando. Por lo menos en el primer arco no lo noté tanto, pero en el segundo sí. Del tema de comentarios que hay de por medio y del paso del tiempo. Eso permite igual ver cosas en perspectiva. Porque tú lo dijiste, Felipe, po, este cómic fue empezado a escribir perdón, empezado a publicarse el año 2002. Ya van a ser casi 20 años de su publicación original. Y tenemos que tener en cuenta que especialmente el rol del feminismo más activo, y no como una actividad de nicho, sí como se disparó durante la década de los 2000. Entonces hay un cambio considerable de ciertas posturas de lo que se entiende, por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad o de cómo del activismo mismo. Y vale la pena así como hacer como este paralelo entre cómo se dan las cosas ahora a cómo fueron un poco interpretadas en esa época. Y ver cómo el paso del tiempo, ver cómo algunas de las críticas que se daban como en este cómic de hace 20 años atrás, si bien se entiende que algunos temas ya están superados, en otros dicen, hay algunas cosas que todavía están como dando vueltas por acá. Y por lo menos me pareció bien entretenido. Bueno, y el tema de la premisa, por ejemplo, si no lo habíamos dicho hasta ahora, y El último hombre es un cómic post-apocalíptico. De hecho, si en los primeros números ustedes notan similitudes con The Walking Dead, no es coincidencia. Tiene un, si bien no salieron durante creo que no coincidieron durante el mismo año, sí tienen como ciertas sensibilidades parecidas. Este salió un poquito antes, creo. Claro, creo que este es un poquito anterior. Y de cierta forma como comparten esa sensibilidad con este mismo cómic. Y de nuevo, cuando tú estás leyendo un cómic post-apocalíptico, uno esperaría como que fuera algo como medio denso de leer, difícil de abordar, medio deprimente. Y si bien este cómic toca como parte de esos temas, como te va tirando rápido, te va tirando súper rápido. El arte de Pia Guerra, como mencionaba Felipe, me sorprende que no estén más cosas. Me da lata que haya se dedicado a ser solamente portadista, porque por el trabajo interior que hace está súper bueno también. No es solamente como parte del guión
de Brian K. Vaughan el mérito de que sea un cómic tan dinámico, sino también precisamente el arte que da pie a guerra. Entonces eso se me hizo súper bueno. Yo creo, al punto, me gustó harto. De hecho, yo creo que esto al punto que yo creo que voy a empezar a coleccionarlo en físico. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y si bien hay cosas como que me hacen ruido que creo que podemos comentar después, uno los puede pasar por alto porque es tremendo cómic, lo encontré muy bueno. Ancani, por favor, danos tu impresión sobre Y el último hombre. Yo lo leí ahí, le comentaba a Felipe que yo no leía ahí del último hombre desde que se publicó, porque esta fue una de las últimas series que recuerdo que yo la seguía mes a mes. Mes a mes, ¿cómo se llama? A ritmo gringo, ¿cachai? Esperando de repente que alguien le pegara el Photoshop a la traducción, ¿cachai? Lo tradumaquetear y todo eso. Y ¿cómo se llama? Y me acuerdo que me enganchó más que nada por lo aterrizada de la premisa o cómo aterriza la premisa el guionista. Porque, ¿cómo se llama? En el papel suena como algo muy potencial en el sentido de disparar para temas distintos, el tema de que se mueren todos los hombres y queda solamente uno y está rodeado de mujeres, ¿cachai? Entonces, imagino yo como alguien menos habilidoso en el tema del guión, lo puede llevar como a la exageración, ¿cachai? Que hoy ahora vivimos todas felices porque no hay hombres, o oye, ahora este loco es como el super galán ¿cómo se llama? Del mundo porque es el único hombre, ¿cachai? Entonces, no, el guionista de esta historia aterriza todo, ¿cachai? El mundo no entra en una utopía, entra en un estado de depresión increíble que se palpa harto a través de los 60 números y que varios conflictos que son heredados de la propia, ¿cómo se llama? Liderazgo masculino son mantenidos en el tiempo y decía, oye, esto está bueno, decía, porque hay un tema, por ejemplo, en el primer arco se presentan varias cosas, varios personajes que después van a tener como una cierta importancia de acuerdo a donde pasan los números, y está el tema, por ejemplo, de los israelitas. Y que los israelitas están con una guerra constante, ¿cachai? Y tú decías, acá, porque, puta, el- es el enemigo de Israel, por así decirlo, ¿cómo se llama? Y todo este sector del mundo es un mundo completamente masculino, ¿cachai? Donde a las mujeres se les apedrea y un montón de cosas. Y el guión sigue, se compromete en que no, ¿sabes que esta cuestión va a continuar igual en cierta medida? Que no hay como un tema de que no, ¿cómo se llama? No vamos a entrar automáticamente en una utopía. Que es lo que a mí más me atraía en el momento que lo leía. Y otra cosa que también me atraía es que Vaughan es muy bueno para dejarte así como plot. Porque por lo general sus números terminan con algo que no está que es como una sorpresa, o que no está 100% cerrado. Es como, uy, este personaje no lo veía de tanto tiempo y volvió. Oye, ¿qué va a pasar ahora? Es muy experto en hacer eso. Durante los últimos números son así increíbles la cantidad de cuestiones que pasan. Yo creo que de repente, ahora que lo revisé un poquito, decía, quizás esto no me hubiera gustado, ahora no me gusta tanto, pero igual es como bien entretenido en el global, ¿cachai? Que decía, oye, que pasan cosas en este cómic, tanta cuestión tan ocurrente que el tipo para meter historias, para guionizar. A lo largo de los 60 números vais conociendo a todos los personajes que aparecen, y les vais conociendo cómo es el pasado, por qué son así, por qué son así. Es un cómic muy entretenido, no me acuerdo. Y creo, me parece que es como el último gran cómic de Vértigo que tuvo. Porque de ahí no me recuerdo, porque ese era lo otro que también a mí me gustaba de esta época de Vértigo, que Vértigo iba como en unas postas. Porque, por ejemplo, una posta que se podría decir que partió con Sandman y que tenía 70 números de Sandman, no me acuerdo, 70, 75 números. Y es que era como la serie de Vértigo que teníais que seguir.
Después se acababa Sandman y llegaba Predicador. Y esa la eran 60 números más que teníais que seguir. Entonces siempre teníais una serie como insigne que ibais siguiendo. Después de Sandman, de Predicador creo que viene Transmetropolitan. Y después viene otra más. Y después viene esta, ¿cachai? Que esta es como post los 2000. Y de ahí no me acuerdo de ninguna otra serie que haya tenido este como sentimiento de que, ¿sabéis que esta es Como una gran epopeya, sí. no, no tanto eso, sino que es como el caballito de batalla de la editorial, por así decirlo. Este El es imperdible. claro, este es el imperdible que porque Vértigo igual publica otras cositas más cortas. Paralelo a este, me acuerdo este cómic salía el otro cómic que duró más, que se llama Fábulas. No me acuerdo el Ah, nombre. claro. ¿100 balas de la época o no? También. Más o menos ¿Cómo está? también. Entonces era como una época muy así de tener. Siempre había un cómic que era como el caballito de batalla de Vértigo y que atraía al lector más así que estaba buscando otra cosa diferente. Y este es el último que me acuerdo que decir, ¿sabes qué? Oye, este que está entretenido, este hay que seguirlo. De ahí, puta, todos saben la historia de Vértigo, que DC la fue dejando un poquito de lado hasta que al final no. Derechamente ya no la pescaba nomás, empezó a quitarle personajes, metió a Constantine de vuelta al universo regular, de ese entonces cobra como bien así. Era como un cadáver de lo que era antes. Pero esta serie, me acuerdo de eso, que era como la última gran serie así a seguir. Así que no, buenos recuerdos. A mí me trae buenos recuerdos esta serie en ese sentido. Quizás el único pero que a mí no, que yo, en lo personal, esto es completamente personal, a mí el dibujo de Pía Guerra como que no me gusta mucho. Porque, Mm. porque después entran entra otro dibujante, bueno, entra Goran Parlov, que es un compadre, parece que es croata, no me acuerdo, que se hace como un par de números. Después al final, hartos números los mantiene otro compadre que se llama Gorlan Tsutsuka, algo así. Goran Tsutsuka, él era el dibujante de relleno en la Wonder Woman del 1952. Claro, Cuando tenía que parchar a Cliff Chiang, es llaman a Goran Tsutsuka. ya, pues él también hace parche acá. Y él es como más dinámico. A mí lo que no me gusta de Guerra es que es muy estático con las poses. Pero este loco era como que ya variaba un poco, pero también lo han tintado el mismo tintador, así que al final como que se volvía todo medio más o menos parejo entre todos. Pero eso es como más que nada. Ahí después hablamos más, porque a mí me gusta este cómic igual, me voy a entretener. Muchas gracias, Ancani. Rodrigo, esperamos que ya hayas podido salir del agujero en el que caíste y que te tomó una semana escalar. Así que bienvenido de vuelta. Por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Y el último hombre. Que hay en drogas más duras como horarios de sueño poco, se podría decir, ¿cómo se podría decir? Como poco mantenible en el tiempo. Em, Pucha, y The Last Man yo creo que fue de mis primeros cómics de Vértigo que leí. Yo me leí Y The Last Man como en 3 días cuando lo leí. No Como me extraña. que fue... Los primeros capítulos avancé así un poquito más lento y, y creo que cuando llegué como al 15 al 20 por ahí me fue en un túnel así, como que no paré y no paré hasta que terminé. Y me fui horas y horas así seguido leyendo. Fue cuático. Y, y todavía me acuerdo de muchas de las cosas porque, claro, después lo empecé a comprar en físico, no lo tengo todo en físico, pero tengo hartas partes y un cómic que releo con cierta frecuencia porque es un cómic que me gusta mucho. A mí sí me gusta el arte de Pia Guerra. Me gusta ese estilo medio como caricaturesco que tiene. En el fondo como que los personajes no... Muchas veces las expresiones que tienen o sea, son bien expresivos los personajes, no, es más importante eso como que a veces el realismo. Me gusta, por ejemplo, cómo dibuja al monito de Yorick, a Ampersand. Y yo creo que, claro que un cómic que hice, como que sentía de que se hacían muchas preguntas como interesantes. Se plantean muchas dudas como... El, es como un what if gigante, pues, este cómic. Pues. What if si se mueren todos los hombres, todos los machos en realidad, porque no es solo de los seres humanos, pues de varias especies. Y el por qué se produce esto y qué sé yo.
yo siento que inspiró a muchas series también en su momento. Por ejemplo, ahora que está saliendo ya la serie de Sweet Tooth y le fue bien en Netflix. Sweet Tooth toma muchos elementos de The Last Man. Quizás, especialmente de lo que viene más adelante, no de la primera parte, pero sí de la forma en cómo se trata, yo creo, el misterio detrás de esta plaga. Porque en Sweet Tooth igual hay una plaga. eh, entonces, yo creo que, y es como uno de los grandes cómics post-apocalípticos que hay. eh, y estos dos primeros arcos, a todos les pasó, po. Todos, Bogan es un experto en generar cliffhanger, pues todos lo vimos en Saga. El loco es muy bueno en dejarte marcando ocupado al siguiente capítulo. Y, y eso hace que aquí te vayas por un túnel, porque tú no querís parar de leer, porque el ritmo no para nunca. Y aunque termine un arco argumental, lo que dicen ustedes, pues termina el arco argumental, pero igual te deja así como el anzuelo para el arco que viene después, entonces tú no quieres parar de leer. Y, y siendo que yo he escuchado comentarios ahora, por ejemplo, que dicen como, chuta, como no puede ser como que un cómic sobre la desaparición del hombre en la Tierra sea escrito por un hombre, ¿cachai? Como he escuchado muchas críticas como medias actuales, como a lo que significa ahí. Y, pero yo no sé, yo siento que resiste bastante bien el paso del tiempo en general. Eh, no siento que en general sea tan, se podría decir, tan, tan no sé, tan loco en las cosas que planteo, que pudieran ocurrir. Como que quizás de repente hay algunas cosas, como que leyéndolo ahora el 2021, ya casi 20 años de cuando se empezó a publicar este cómic, quizás algunas sensibilidades ya están cambiadas y hay ciertas cosas que quizás podrían ser un poco mal gusto, qué sé yo. Pero siento que en general es un cómic que resiste súper bien el paso del tiempo, que sigue siendo una obra genial y que es capaz de generar mucha emoción en el lector. Yo creo que esa es una de las cosas importantes. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de dar el siguiente paso, una cosita como que aprendí hoy día. Es que estaba buscando, porque me llamó la atención el nombre del monito, po, que se llama Ah, que el Ampersand. símbolo de la Y. Claro, O sea, y Ant. claro, porque es el símbolo que se usa en reemplazo de la Y cuando uno va a conectar, y resulta que en el español tiene otro nombre, se llama et. Es el nombre del mismo símbolo para ¿Et, cuando uno lo habla en español. et Con Que los cuál? papers, cuando uno dice Juanito, et al. etal, claro. Eso es un conector de origen latín. Entonces, eso es un detalle así como que llama la atención, pues. Es como Yorick, que el nombre es Y, y el monito que se llama Ampersand también es Y. Es un juego de palabras que yo no lo había pasado, no lo había cachado primero. Hasta Bueno, que bueno, lo. bueno. Buen Claro. dato. Entonces fue como, bien choro, qué entretenido. Y te das cuenta así como los detalles, ¿cachai? Es un detalle, es una cuestión que de verdad no tiene importancia, pero es un detalle, po. Entonces ahí se nota el nivel de, como de preocupación que está puesto en la historia. Eso, chicos, yo creo que podemos empezar a hablar con spoiler, aunque la lectura originalmente daba como para hablar, cuando la planteó Felipe, daba un puro arco, yo creo que podemos hablar sin problema de los dos primeros. Que, al final, que fue al final lo que por lo menos Felipe y yo terminamos leyendo. Sí, lo que yo decía al principio del justo, te lo resumo. Que claro, yo se lo traía porque estaba muy metido, muy entretenido, pero claro, el último hombre que sobrevive, y justo, su mamá es la que queda presidenta, y justo, la que lo persigue es su hermana, como que ya, bueno, Hiro. claro, Hiro, pero dije, bueno, ya. Pero es que igual ¿Para piénsalo, qué? pues, o sea, el personaje tiene el nombre de una obra de Shakespeare, pues entonces como que sea bien teatral las cosas que van pasando y que sea bien trágico, Claro, es parte de, pues. Está literal en el ADN del personaje. claro. No, claro, ahora también pensaba como en la entrevista que ponía la Amazona, que claro, no, eso puede ser como algo que se puede agarrar a alguien de mala forma, tanto como
como decir, las feminadas, ¿sí? No sé, Es que mira, o alguien que pone poner las caricaturas de las claro, mujeres, esto es una caricatura de la mujer. Entonces, yo es creo que que tenéis que tener en cuenta igual el origen de, si por ejemplo, a ver, en los 2000, como el, no la caricatura, pero la imagen como de la feminista, digamos, como más militante, era casi como motivo de chiste, como de cuando de las que hacían como las peticiones para cambiar el nombre de los semestres a Bulestre, una cuestión que de verdad como que no tenía ninguna incidencia. Mientras que en la década de los 2010 como adquirió un peso distinto, un entendimiento distinto. Yo creo que más que eso, ya dejó de ser como una caricatura propiamente tal. Pero en la época que se escribió este cómic, si bien se nota como que tiene el corazón bien puesto en algunas partes, claro, en algunas caracterizaciones, sí, como que cuesta traerla al día de hoy. A lo mejor haciendo un poco de gimnasia mental, estas posturas más extremas todavía sobreviven, pero no necesariamente como de unas posturas feministas como transeccionales, sino o sea, en cosas como las TERF, por darte un ejemplo. yo lo pensaría en el. Ah, claro, son finalmente TERFs la Amazonas de acá. Claro, porque son posturas mucho más extremas. Claro, no, yo pensaba, claro, que en un contexto post-apocalíptico está justificado que aparecen en cualquier obra como extremistas bien caricaturizados, ¿no? Que adoran nuevas religiones casi, que adoran nuevos dioses, que adoran la tragedia siempre, no sé. Claro, Eh, yo creo que el problema es que el primer acercamiento que te hace este cómic a un grupo organizado de mujeres es que te tira al tiro este pero grupo radical. ya, sé, que viéndola así, sí tienes razón. Pero también te presenta otro grupo como en contraposición a este, que es el grupo de... ay, ¿cómo es que se llama la general israelita? La... No me acuerdo, Pero es que es pero dale, distinto, porque ellos son parte de una estructura que ya era preexistente, po. En cambio, claro. las Hijas de la Amazonas son una organización que surgió como consecuencia del apocalipsis. No, pero yo creo que esa es la gracia del cómic, esa es la gracia del guión, que el loco no rehuye a ciertas cosas. Porque porque te digo, yo he visto, este cómic también me hace acordar una película de mierda que se llama América 3000, que es una película que también donde la especie dominante son las mujeres. Y está escrita por un hombre y está dirigida por un hombre, y esa película es justamente en el año 3000 como en un futuro tipo más Max post-apocalíptico. Y las minas andan en taparrabo, ¿cachai? En bikini, son puras modelos, ¿cachai? Y se agarran a combo entre ellas y todo. Y tú sabes que, esto está hecho ¿cómo se Hombre, llama? Claro, para el jovencito de 15 años que anda muy hormonal. Es fetiche. Claro, pero esta cuestión, el loco, bueno, que usted tampoco nos leyó el resto del pero el loco abre un abanico de posibilidades donde nunca, por eso yo rescato eso que este compadre eh, agarra conflictos heredados, ¿cachai? Agarra nuevos conflictos y ese tema de que haya extremistas, yo creo que está súper bien tratado porque efectivamente hay locos extremistas que en un futuro donde es todo deprimente, porque esa es una cosa que a mí también me gusta de la historia, es que el cómic tiene un tono súper deprimente, en el sentido de que todos han perdido a alguien, todos, porque todos tienen un nombre, ¿cómo se llama?, de familiar, ¿cachai? Puede ser el papá, puede ser el hermano, un amigo, cualquier cosa. Entonces todos han perdido a alguien. No hay nadie que no haya perdido algo, tiene que ser un caso muy especial, ¿cachai? Un Entonces, detalle, un paréntesis. Y fue una escena súper cortita con un personaje que no tiene mayor importancia, pero que ahora como lo estoy mencionando, pero de verdad era alguien importante y que no solamente habla de la pérdida como de tus seres queridos, sino que te habla, por ejemplo, de la pérdida de los artistas. sí, pues, Es un detalle súper choro, weón, lo encontré muy bueno. claro, porque de un paraguaso se fueron la mayoría de las estrellas de rock, ¿cachai? Que son todos hombres. Entonces, claro, entonces el tema es un tema de depresión y los personajes lo van, ¿cómo se llama? Trabajando de diferentes maneras. Están extremistas que realmente son extremistas que no, literalmente se cortan un seno para poder identificarse, ¿cachai? Disparan mejor el arco. Y claro, y se matan, están dispuestos a matar a otro cogénero también, que no, si es que, porque lo encuentran que si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿cachai?
hay otros que han tratado de sobrevivir su vida en ¿cómo se llama? En formando en nuevas comunidades, ¿cachai? El Sí, tipo se da unas vueltas que de repente tú no piensas que puedan pasar, pero después cuando te las presentan, sabes que esto es lógico. Por ejemplo, después más adelante, puta, un spoiler pequeño, hay muchachas que toman estrógeno, ¿cachai? Son como drogadictas del estrógeno, y porque la falta de hombres, ¿cachai? Entonces, genera todo un nuevo sistema a partir de esta como tragedia global. Y ¿cómo se llama? Y todo te lo hace como calzar mesuradamente. Si eso es lo que a mí me enganchaba harto también. De que la idea de que, oye, sabéis que esto tiene lógica dentro de la verisimilitud de lo que te está presentando. Yo creo que las Amazonas que salen acá también están dentro ¿cómo se llama? Del mismo, de esa misma línea. Si es puta, es cosa de ver también. Si al final el ser humano es así, de repente al miedo reacciona con extremo. O sea, Yo igual siento que s- cuando se muestra el grupo del Amazonas, igual se muestra de un principio el personaje que lo lidera como Victoria, como un personaje súper hipócrita. Como que hay varios pasajes donde te habla sobre como que es solo contra el macho, qué sé yo, pero hay muchos momentos donde ejerce la violencia contra otras mujeres porque no piensan igual a ella. Y, y se justifica de formas que son bastante poco justificables. En un momento cuando hace que Hiro mate a otra mujer, por ejemplo, y después le dice, perdóname por darte órdenes como cualquier hombre patriarcal, pero al fin y al cabo la reina y el peón después igual vuelven a la misma caja juntos, ¿cachai? Se manda frases que son como, no sé, porque al final ese es el Persona tema. oradora, pero no le quita lo hipócrita, po. Al final, Victoria es una líder de culto como cualquier otro, po, ¿cachai? Como un altar de la luz, ¿cachai? Como cualquier de estos seres iluminados, que en el fondo se basa en su carisma y en su capacidad como dialógica para convencer a gente de cosas que en un contexto normal sonarían eh, súper como inverosímiles, po, pero ella se aprovecha de la debilidad de estas personas que son en general, todos, como dicen ustedes, están sufriendo y lo utiliza para manipularlas, po. Y yo creo que es un personaje bien interesante, pero yo igual encuentro que es como, sería una muy mala lectura que alguien dijera como, ah, pero mira, como el personaje de Victoria es así, no sé, pues, antifeminista o antirradical feminista, como claro. que yo siento que no es eso, como que entiendo que haya gente que le pueda dar esa lectura, pero de es hecho, más, y yo creo que a lo largo del cómic con otros personajes eso mismo se va equilibrando, porque el cast de personajes aquí es muy variado. Y otra de las cosas que aquí lo que vimos, estos capítulos son como los primeros meses post-apocalipsis, pero la historia de ahí da para mucho el viaje, po. El viaje de Yorick no es un viaje corto. Y, y después tenemos tiempo de ver cómo la sociedad cómo va evolucionando un poquito. Y yo creo que ahí quizás como este momento inicial de que podemos tener esta crítica de que, pero mira, apenas se acaba la sociedad patriarcal, como que las mujeres la siguen manteniendo. Eh, claro, eso pasa, pero cada vez se te van mostrando más alternativas. Y, por ejemplo, el pueblo que se encuentra Yorick en el segundo arco, que es un pueblo como que está, eh, que el gran secreto que tiene es que son como puras expresidiarias que están en el pueblo y, y que funcionan bastante bien, pues. Tienen una Sí, sociedad Sí, eso yo me quería, me gustó precisamente ese quería enfoque, hablar de porque te da ese. contrapunto respecto de la Amazonas, po, porque este también es un grupo de mujeres que están organizadas, y pero que no estaban están organizadas presas, de pues otra eso es lo forma, muy guático, eran personas. puras condenadas. Claro, no, me gustó mucho cómo se trata ese tema, que en general siento que no se trata también el tema de la gente en cárcel. Me gustó mucho cómo se trató, como de que no fue una caricatura, las puso como que se organizaron súper rápido, con compañerismo, ¿cachai? Eh, y están encarceladas por distintos temas, pero se apoyaron, estaban mucho más avanzadas que muchos otros pueblos, ¿no? Lograron sacar adelante, tener luz, agua, qué sé yo,
agua limpia. Claro, por ejemplo, lo mismo que Eh, habla este personaje que es como la líder de este pueblo, que una señora que es tercera edad en esa época, que era de la época de la Segunda Guerra Mundial, po, y el personaje lo dice súper claro, que en su época ella no era parte de la fuerza trabajadora, ella era la fuerza trabajadora, porque la mayoría de los hombres en Estados Unidos en ese momento estaban peleando en la guerra. Po. ¿Tan vieja era? Sí, pues sí, el No, no, personaje te dice que es de la Segunda Guerra Mundial. ya no caché bien. Si, pues, Bueno, si piensa que es como estos a lo- principios de los 2000, alguien de 70 años en la Segunda Guerra Mundial tenía como 15, 16 quizás. Claro, claro, sí, tienes razón. Tienes razón. No, claro, y lo otro, no, porque hasta el final las caricaturas súper bien, pues no querían poner presa a las otras porque saben que la cárcel es lo peor. Tampoco querían matarla, como que era un poco rencorosa. Me gustó mucho usar todo ese grupo. O sea, no es por certificar a la gente que está en la cárcel, también, pues si por algo están. Pero me carga que se ve tan una caricatura realmente como el grupo humano que está presidiario. Y por eso me gustó mucho ese. No, pero ¿Cómo se Bogan llama? igual le manda su tremendo palo al sistema carcelario gringo. es que ese Que igual sistema Sí, pensemos que el carcelario es sistema carcelario bueno, gringo muy es malo. súper distinto al sistema carcelario que tenemos acá. Piensen que en Estados Unidos gran parte de las cárceles son privadas y que en Pero el acá fondo es igual, que pues. gente con plata crea una cárcel y la va llenando. Pues. Imagínate, pues eso significa en el fondo que tú lucráis con la gente que está presa, pues, porque por algo hay gente que hace cárceles privadas. Pues. Entonces es como la subvención escolar, pues, weón, como que a ti te pagan el Estado por cada preso que tú tenís. Muchas veces las cárceles gringas se encargan de que estos presos hagan trabajos forzados, trabajos manuales, sin pagarles. Como que es parte, dicen como ya, pero a ti te damos comida, así que ahí está tu paga, ¿cachai? bueno, aquí Entonces, también la gente trabaja en las cárceles es por conducta nomás, pero no les dan ni una remuneración. Ahí está no, si impuesto. acá la gente en los talleres de las cárceles en Chile en general, los que producen cosas, pues de tus muebles, que sé yo, les pagan por lo que hacen. No, claro, lo pueden vender o lo hacen para que otros venden, pero alguien que está, que sigo limpiando baños, que está ordenando dentro de la cárcel, no te van a pagar nada, haces conducta nomás. Ah, claro. Las Pero si dos, tenéis, claro, si lográis el beneficio de acceder a un taller y materiales y todo, claro, eso lo podéis vender. los dos sistemas culiados son malos. Entonces, acá en Chile las cárceles son horribles también. Son Acá, asquerosos. No, sí, pues sí, también, pero son otros problemas, ¿cachai? O sea, como que no es el mismo origen. Bueno, Porque allá una parte de los problemas es que como la cárcel es privada, tú tenías un montón de incentivos para seguir metiendo gente presa, pues, ¿cachai? Porque para mucha gente es más plata, pues, que haya más gente presa. Claro, te pasan más plata por más presos que tenía adentro. ya. Está chulo el tema cárcel, pero sigamos con la Sí, no, mujer. no, démosle. No, en todo caso, yo creo que el guionista le voy a decir el guionista porque no sé si estoy pronunciando bien Bong y todo eso. Pero el loco yo creo que mejor. el Brian, guionista, digámosle Brian. El El Short O'Brien. real Brian, yo creo que el loco hace como una declaración de intenciones cuando presenta a la mamá de Yorick. Cuando la presenta Que era ministra que de Agricultura, creo, una wea así. no, Sí, Era como la secretaria de subsecretaria Agricultura. DASA, era una cuestión, una cosa así el cargo. y le va a preguntar no sé si un asesor del presidente, algo, por cuál va a ser lo que va a votar, si es pro o contra aborto. Y la señora es demócrata, pero va a votar en contra. Y el loco le dice, vaya a votar con los republicanos. Esa es como una declaración de intenciones de Estado, que nada es lo que parece en este cómic. Que por cómo se llama, puede ser, ya por lógica, siendo demócrata deberías votar, ¿cómo se llama? Pro aborto, pero el loco le dice, esto va a ser de las locas pro vida, le dice una wea así. Y después esta wea se da vuelta y llegan ¿cómo se llama? Las esposas de los republicanos en dos, tres números más a echarle la foca porque no las dejan, según ella tienen ¿cómo se llama? El derecho del escaño. Claro, el derecho del escaño. Entonces luego te está diciendo que acá nada va a ser lo que parece, nada de lo que tú actualmente sabes del mundo se va a aplicar acá, porque no son las circunstancias, según su propio guión que encuentro yo.
Esa weá la hace constantemente el loco. Esto está constantemente. Por ejemplo, a mí la weá que más me gustó cuando la primera vez que lo leí es que el conflicto israelí, las weas siguen siendo igual de belicosas. ¿Cachai? Es otro el motivo, pero la guerra sigue estando dándose vuelta. Un país que siempre ha estado en guerra por lo demás. Entonces, esa weá es una cosa heredada que tú pensás, oh, esa es que ahora que vamos a tenerla como una oportunidad de partir de cero y y partir en una sociedad como más pacífica, no, vamos a continuar con esta weá. Vamos a seguir matándonos, ¿cachai? Vamos a seguir dándonos. Y esa weá el loco la estira hasta los últimos números, ¿cachai? Entonces, como bien. El loco siempre como que te juega con tus expectativas. Es lo que y lo va haciendo número a número, entonces es muy habilidoso en esa cuestión. Por eso a ustedes se les hace tan rápido leerlo. Imagínate yo que lo leía a mes la weá, no tenía idea. Oh, Tenía que esperar al weón que tradujera y toda la cuestión y que saliera el escáner y todo. Entonces era como todo así, denme mi número, ¿cachai? Para saber qué iba a pasar. Y esa weá es constante, 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 constante. Cuando se reúne con ciertos personajes también, acá por fin va a descansar, no, se va para otro lado. Es constante ese sentimiento como de subvertir la expectativa del lector. Así que no, en ese sentido este loco se ganó el premio es como guionista de Lost, por así decirlo. Una cosa así, de Lost, sí. Como que siempre tiene cosas nuevas para aportarte. Lo bueno es que es bueno cerrando igual cosas también, encuentro yo. Dentro de la lógica que él plantea también, porque eso es lo otro, que al subvertir tu expectativa no te va a dar el final que tú quieres. Ese es lo otro. ¿Cachai? Entonces, como viene así. ¿qué? Por eso te digo, en ese sentido es bueno, ¿cachai? No le da al lector lo que él quiere, le da algo distinto. Y que de repente te hace como pensar así, oye, ¿sabes qué? Esto igual tiene su lógica. Por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando con lo del Amazonas. Es que oye, igual dentro de la lógica que él te plantea así, esto igual puede ser. Pero la cuestión hay que masticarla, esa es la clave. Tienes que masticarlo un poquito más, ¿cachai? No quedarse con la primera lectura y empezar a ladrar por Twitter. No, hay que más, sí, sí, que tiene razón. De aquí a 10 números se va a pagar, una cosa así. Nos Claro. quedamos callados. No sé, por eso no es que me quedé mirando el arte que está pasando en Cani. Por ejemplo, y que eso es un chiste, po, por ejemplo, es un chiste súper chiquitito, pero Lo obelisco. es del obelisco, diciendo, ¿dónde está el monumento al hombre caído? Y el acompañante de Yorick le dice, ¿y dónde crees tú? Y que estaban pasando junto por Washington, y de Claro. fondo se ve el obelisco. Y una weá muy fálica, porque yo me acuerdo que ¿dónde fue que leí esta? En From Hell de Alan Moore decían que esto, claro, bueno, en esa bola que ve From Hell, que Londres tiene ubicado ciertos obeliscos en ciertas posiciones como para. Era la cuestión. Acá estoy parafraseando, no exactamente esto, pero era como para mantener la fuerza del hombre y que protegiera el lugar, una wea así, sí, porque el cómic también es como, ese está bien influenciado por la magia. Entonces, por eso también habla ese cómic también habla harto de la femenina en otro contexto y habla de que Inglaterra nació a partir del Imperio Romano y los romanos mataron a Boudicca, que era una bárbara que decían que hacía magia y todo eso, y el loco plantea de que el macho opresor mató ahí se da como el origen del patriarcado moderno, una wea así, ¿cachai? Y por eso hay tantos obeliscos en Inglaterra en diferentes partes. Y ahora que vi esta weá también me acuerdo de eso, ay, puta, lógico que van a ir a la weá fálica, la weá más fálica que tengan en la ciudad y le van a llenar de fotos de hombres caídos. Dijiste esos hombres caídos, me recuerdan esos pelmazos en que salen como en recopilaciones y la gente comentándole, ay, va un soldado caído, oye. Cuando los frenzonean. Cuando Claro. el loco. Eso, amigo, si usted Ah, lo ah, le ah, frenzonean. a mí me da risa el meme, la verdad. No, no, no. Amigo, si usted lo frenzonean, no se preocupe, si tiene que seguir intentando. Si acá no hay ni obligación, acá la caballerosidad no implica obligaciones, no es una hueá de obligaciones, que no, acá no.
Ah, bueno, Bueno, y si le dicen, no saldría contigo aunque fuera el último hombre en la Tierra, pucha, entonces le pasáis el tomo de... y de Last Man. oye, a Yorick Pero a Yorick lo patean hartas veces. Eso sí, Yorick es un muy hueón. Ese igual- Pero yo además, creo que uno de los temas del cómic, como que Yorick es como es parte es un elemento de la trama, no es como de que esté mal escrito el personaje, es que el personaje Mm. no, es para nada. ingenuo, el personaje, Es inmaduro. ¿cachai? Eso No es muy es. inteligente, siempre se trata de ser el gracioso. Por eso no es un mal El... personaje, pero es hueón. Y como es es bien hueón, mete tonto, las patas. se mete las patas todo el rato. Sí, uno se enoja de lo... Es que el loco es inmaduro. El loco Sí, po. es parte de su personalidad, esa falta de madurez, porque la vas desarrollando a medida que le van pasando cosas. O Pero sea, yo creo se que una de las atravesando. partes más interesantes del cómic, Sí, como dice el compañero, acá, el avance porque ya con los capítulos que hemos visto ya se nota que hay un núcleo principal que son tres protagonistas, po, que es la doctora Mann, que es el nombre, la doctora Mann, 355, la gente, y Yorick, po. Bueno, con Ampersand como extra. Y cada uno de estos personajes tiene un viaje a lo largo de estos 60 capítulos. Y si bien Yorick tiene, yo creo, el arco más completo y de los más interesantes, también hay otros personajes que tienen su propio arco. Y, y hay varias cosas como, eso me gusta, que igual como que se están introduciendo, como que se me había olvidado pues, de que en estos capítulos aparece varias veces la chica rusa que está buscando que caiga donde va a caer el Soyuz. mm, Y como que te la muestran así como un personaje de fondo, así como, ¿y esta weá que está aquí, qué onda? Así. Que está haciendo escándalo, weón. Y cuando te muestran al astronauta al final del capítulo 10, tú decís, concha de tu madre, weón, esta weá era desierto. ¿Qué está pasando aquí? Me pregunto en la adaptación, ¿qué cambio harán? Ya ha pasado los casi 20 años de que partió y 15 ¿Cómo van a del tratar el nuevo. tema del Amazonas, weón, ahora? Eso es Claro. Es súper... interesante, es que eso igual lo vuelve interesante, porque si no lo hemos mencionado, ahora el 13 de septiembre se estrena la serie de televisión que adapta Y el último hombre. Que estuvo en el infierno de publicación como por 12 años, yo creo, porque desde Claro, que yo tengo memoria casi que se anuncian como que va a haber películas de ir de las manos, qué sé yo. claro, entonces, pero de nuevo, como la época de cómo se trató en el discurso público, cómo el feminismo va a ser bien interesante en la forma que se trata esto. Por ejemplo, lo mismo que hablamos, ¿cómo se va a ver el tema de la Amazona? La Amazona van a ser un grupo de TERF, van a ser tal cual como están presentados, lo cual puede traerle como crítica a la serie. Se va a hacer una reinterpretación de ciertas ideas que ya estaban ahí. Por ejemplo, me llamó la atención de que si bien no muestran personajes de ese tipo, de nuevo, 2002, te hablan, te hablan en este cómic, te hablan de la existencia de personas trans, que en este caso eran hombres trans, que habían sido de mujer a hombre. Y que sobreviven, pues. Claro, pero de nuevo, 2002. No, Eh, van 20 años atrás. a. En el 11 que alcancé a leerlo también, que no voy a leer porque está el gato casi que agarré lo que voy a leer, ¿no? Eh, ahí aparece también uno más claro, ¿cachai? Ahí también, como porque antes lo mencionaban, pero aquí había uno que interactúa ahí entre medio. de hecho, Que le da, que le da recomendaciones a Yorick, oye, no, tu barba se ve media falsa, tenés que usar tus propios pelos de la cabeza, ponte aquí algo para que Ah, te ablane ¿verdad? más el pecho, y Ya me empezar acordé de ese recomendaciones pasaje. para parecer más hombre. Entonces, es una escena divertida también ahí. de hecho Claro, entonces va las a ser mismas. interesante ver cómo reinterpretan todas esas cosas como ahora. Yo creo Porque, que de va a nuevo, pasar como lo que pasó con la adaptación de Invencible, por ejemplo. Porque Invencible igual es un cómic como esta época, porque Invencible es del 2003. eh, y claro, tenía algunos elementos que se sentían bien fuera de época, si tú los traducías normalmente. Principalmente, que fue lo que más cambiaron, era el amigo de Mark, po, el mejor amigo, William, que en el cómic no salía del closet hasta mucho
más adelante en la trama, y era un elemento como de la trama que generaba como un pequeño conflicto ahí, po, donde incluso como que el compañero tenía miedo de que Mark no lo quisiera sacar más a pasar a volar por como era gay, como que no lo quisiera llevar, pues. Entonces como que igual había situaciones que te decían, claro, si estamos como en 2021, ya no estamos haciendo en general esos cuestionamientos. Entonces, y esos Ah, elementos se pulieron y quedaron de una forma bastante decente, creo yo. Yo creo que todos los cambios como para traer a la actualidad Invencible fueron cambios que fueron bienvenidos. Pero claro, aquí la cosa es un poco más peliaguda, yo creo. Porque ahí era un elemento muy secundario en la trama de que este personaje como que se ve el closet o no, y tú puedes cambiarlo harto sin cambiar la esencia de la historia. Pero aquí, por ejemplo, es un elemento súper importante el cómo las amazonas funcionan casi como un culto y cómo le van lavando el cerebro a la gente y que termina generando que la hermana de Yorick, Hiro, como que piense que es una buena decisión matar a su propio hermano, que en el fondo es Claro, un lavado de cerebro a nivel culto. claro, es que esa es una línea súper delgada. Así como, ojalá que lo traten bien, porque, claro, por un lado, claro, si uno lo está viendo con un personaje que tiene una línea cultista, pero el paso, así como de caer fácilmente como al tema diciendo, y que de no, porque se van a traer ese tipo de interpretación diciendo, ah, no, esto es una, Es una crítica al feminismo radical o claro, que... feminismo radical, de que en realidad todas las feministas son así, una cosa como, una crítica con mucho como olor a vienesa, bueno, a agua de vienesa. puta, El punto es que, pucha, yo creo que igual uno tiene que conocer de que es poca gente, pero sí hay gente así, pues, ¿cachai? O sea, como Oh, que claro, por muy Claro. caricatura que parezca en el cómic, sí hay gente así, pues, weón. Y, y que podemos nosotros decir lo que queramos, pero claro, pues, ponte tú, yo he estado involucrado, o sea, trato de no meterme en esa discusión, pero sí conozco gente, ponte tú, que está, eh, y que hace esa diferencia, y conozco, ponte tú, y he escuchado un montón de discusiones que se dan entre las mismas mujeres sobre estos temas, po, como entre mujeres feministas, como que se ponen, porque son temas que no están bien zanjados, po, como que todavía hay mucho que hablar sobre eso. Entonces, pucha, a mí me daría mucha lata que yo creo que lo que se podría hacer para generar un poquito como de menos resquemores con eso quizás sería mostrar como un paralelo al grupo de las Amazonas, quizá más temprano dentro del cómic. claro, eso es lo que Como, voy, porque que el primer acercamiento que hace, como, eso es lo que mencioné delante, po. El problema en este cómic, el primer acercamiento que te hacen con un grupo organizado, civil, no una continuación de alguna rama gubernamental del país que sea, te muestran el grupo del Amazonas y te muestran este grupo radical, pues. Entonces, de nuevo, como para el contexto de la historia está súper bien, pero tenéis que ver lo que esto va a verlo gente que no lo va a entender así, po. Y menos en un claro, contexto de un tema social que es tema, po. sí, pues, yo creo que ahí simplemente quizás sin cambiar incluso muchos elementos de la historia, pero quizás cambiando un poco en el orden en que se presentan algunas cosas lo podréis mejorar, po. Por ejemplo, quizás mostrar un poco antes el grupo de las mujeres de la cárcel, po. Como quizás traerle un poco más temprano la historia, como para mostrar como un grupo de mujeres como organizadas positivo, ¿cachai? Antes de mostrar al Amazonas, quizás. Em, no sé, porque insisto, yo creo que es un tema bien sensible, pues, y es un tema que, pero que interesante, o sea, yo siento que por muy hombre que sea Bogan, eso no invalida sus posturas, pues, y no invalida su idea. Eh, siento que igual Bogan, más que tirarnos aquí como un panfleto, él igual tiene muchos personajes, pues tiene muchos personajes que tienen voz propia. Y dentro del cómic se ve de que hay muchos personajes que tienen opiniones distintas. Entonces, tampoco de repente es tan fácil como decir, no, el autor piensa esto sobre este tema, el autor piensa que esto está bien, que esto está mal. Eh, Claro, es que eso igual tiene que ver con interpretaciones parciales. Es por ejemplo como lo que le pasó a Neil Gaiman,
y que de una forma más o menos reciente, es una crítica que no perduró mucho, porque si uno lee la historia que voy a referir, no tiene mucho aguante, que es una de las historias, creo que en A Game of You, creo que era en esa historia, en donde aparece la bruja Teselia, po, y que hace un ritual, ¿cachai? Y que necesita mujeres. Y en ese momento hay un personaje Es trans. que es trans. Y el personaje no lo dejan, la bruja no lo deja participar porque dice, no, tú no eres una mujer de verdad. Entonces, obviamente hay gente que se va a agarrar de eso, va a decir Neil Gaiman, ¿cachai? Es transfóbico, bla, bla. Más allá de que el final de esa historia valida precisamente a ese personaje, ¿cachai? En más de una forma. Claro, que tú pensís que es sacar de contexto, porque tú piensas que Neil Gaiman Claro, agarrando por eso, ponte tú una persona transfóbica, weón, cuando el loco es de las personas que más ha hecho por representación LGBTI en los cómics. En general, yo creo que este tiene que ser de los autores que más ha hecho por representación. Es como tirar a los mechas, pues, weón. claro, pero, y además, pero claro, porque esa misma historia al final te queda un poco más claro cuál es la postura del autor respecto de cómo se debe tratar una persona trans. Y la historia es súper bonita, el final como que tiene, como bien trágico, pero sí emotivo y está bien tratado. Pero de nuevo, en este caso puede pasar algo parecido, ¿cachai? Por ejemplo, si sacáis todo del contexto, este tema puede dar como un tema de una crítica media artificiosa, pero que no necesariamente va a provocar algo bueno. Voy a ser más, así como más directo. Ojalá que en esta adaptación lo logran tratar bien, porque sería una pena, ¿cachai? Por ejemplo, que que contra esta serie que adapta este cómic inicie una campaña de cancelación solamente porque el equipo creativo no tuvo con el tema diciendo, ¿sabéis qué? Es un tema menos peliagudo, tenemos que tratarlo, pero tratemos de hacerlo como manejarlo bien, manejarlo con tacto. Claro, y también sería una pena que se eliminara completamente este elemento. Tú, Claro, por ejemplo, tú No, podrías borrar a las Amazonas de la historia, no, pues no se puede. Entonces, pero Pierde ¿o tú sí que sí? la hermana pierde todo el arco. Claro. sí, po, No, si no se ¿cachai? puede. Entonces, y el arco de la hermana es un arco más importante que tiene este cómic, po, el arco de Hiro. Y yo creo que es de los mejores arcos que tiene el cómic, junto con el arco de Yorick. Puta, ¿sabes qué? Yo voy a pecar de prejuicioso pero yo encuentro que por lo general la gente que hace estas campañas de cancelaciones a cosas de ficción, derechamente no las lee. Esa Claro, cancelación se a queda con un Gaiman, titular, se queda claro, esa con... cancelación a Gaiman, por ejemplo, que pone de ejemplo Fantasma, los locos nunca leyeron un cómic de Neil Gaiman. Y no lo van a seguir Claro, leyendo, es como para armar el barullo un poco en claro, redes leyeron la sociales. viñeta, alguien se las mandó y se agarraron y listo. Claro, entonces yo creo que mira, yo me pongo la idea de que voy a adaptar esto, yo lo haría más exagerado todavía. Yo a la líder de la Amazona le pongo cara de raja J.K. Rowling, así al toque. Sí, sí, sí. ya, ¡Concha tu pero madre! ahí sería súper entendible, pues. Así, así, cara y palo nomás, porque si bien eh, en los primeros números, ¿cómo se llama? Las Amazonas son como una fuerza más o menos poderosa, comparado con lo que pasa después no son nada. Y son justamente esas personas que te digo yo que arman harto barullo, pero que a la larga no son representativos de nada, ¿cachai? Son gente Me acordé. que sí. Alter se llama la generala israelita. Claro. Yo creo que ese tema es más complicado para los productores. Es un Probablemente. el Es, tema de Israel es un tema súper complicado para tratar en la cultura gringa. claro, Tú decís porque, Israel y al tiro queda la cagada porque eh, puta, es súper poderoso el lobby judío dentro de Estados Unidos. Perdón, más que el lobby judío, el lobby como sionista de Israel. claro, yo creo que ahí está como el problema de los productores, de los que están El tú adaptando esto. plantear que Israel se puede ir en contra de Estados Unidos, ¿cachai? Y es un tema peliagudo para los locos, po. Sí, Bueno, consideremos que Bogan y Pia Guerra no son gringos, son canadienses. claro. Entonces ellos igual lo ven como tienen otra visión igual del tema, po. Yo creo que a ellos les importa menos las críticas como que se pueden hacer al respecto, pero yo imagino que en DC en su época esto igual
Porque Karen Berger le dejaban hacer la agua que quisiera, nomás como que pasó un poco, po. Sí, pues sí. Porque yo me imagino que eso tiene que haber sido bien criticado en su época, po. Puta, a mí Tú me, pre- me hacía recordar a Karen Berger y puta, como que me da un poco de pena todo lo que pasó con Vértigo, porque Vértigo era como tu casa donde, o sea, tú armás tu casa y por lo general no te queda bien, pero siempre tenía un lugarcito, la sala, ¿cachai? Donde tú metías a el lugar de estar donde podéis meter a los invitados y no tenéis problema porque es lo más bonito de la casa. A mí Vértigo era eso en DC, era como lo más bonito que podéis vender. Tú podías decirle a cualquier persona, oye, sabes que yo leo cómic, pero leo este cómic, y sacáis uno de Vértigo. No leo Superman, no leo Batman, leo este. Y que hay más o menos bien parado porque eran historias más o menos complicadas, ¿cachai? Bien sofisticadas y todo eso. Y toda esa weá se perdió. Encuentro tan triste esa weá. Ahorita Black Label. Pero esa weá es Y, como. y Karen encontró pasto más verde, pues si tiene su propia línea de libros de Karen Books en Sí, otra editorial. pero el problema es que no tienen como el impacto mediático que tenían estas historias, pues. Por Ah, eso te no, digo claro, que, pero por eso te digo que este era como el último gran caballito de batalla que tenía Vértigo que recuerdo yo. Porque ahí bueno, ahí entra como la nostalgia y otra cosa, pero es que igual, seguramente bueno, por el no, éxito, no creo que. a lo que quería llegar es que por el éxito que tenían de esta serie, a la editora le dejaban hacer y deshacer, por así decirlo. Como que había una confianza en ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Acá Israel va a ser como un factor medio gris, quizás medio negro. Y le decían, ya, dale. Y, como que había una confianza ahí. Pero se perdió, o sea, todo eso se perdió. En honor al tiempo, vamos con los cierres y para que Rodrigo tenga pensado su cómic también. ¿Les sí, por parece? supuesto, vamos dando cierre. Felipe, ya que tú lo planteas, por favor, danos tus Tengo que palabras. recomendar o no. Lo recomiendo totalmente, creo que se ha sostenido súper bien, es súper atrapante, o sea, como me gustó mucho el comentario que dijo Méndez ahí, que no es un panfleto, no es una cuestión de idea de, de feminismo de mujer, sino que es una súper buena historia, súper atrapante, es como un chasquido de Thanos, pero que se nota hoy unas consecuencias de pronto y se crea como dijo, un mundo post-apocalíptico súper interesante, súper buenos personajes, súper ágil, como que tengo para rodarlo por todos lados, así que yo creo que es un cómic que ya siempre se pone en la lista en realidad y me autoflagelo por haber empezado a leerlo tan tarde, así que seguro lo voy a terminar pronto y eso, no, nada más que recomendarlo y tal, ahí espero los demás ahí en sus comentarios. Qué Muchas, bueno que al fin lo puedo empezar. eso, muchas gracias, Felipe. Ancani, por favor, danos tus palabras finales sobre Y el último hombre. Yo igual lo recomiendo harto, como te digo, traigo buenos recuerdos de este cómic, que lo seguía mes a mes y es como bien así, decidor de lo que se hacía a principios de este siglo con Vértigo, ¿cachai? Como con la, no tanto con el tono, sino como con la apuesta, ¿cachai? Con la idea de que sabéis que nos vamos a arriesgar vamos a arriesgar a tener un cómic donde hay puras mujeres, ¿cachai? Y nos vamos a arriesgar en un cómic donde vamos a tratar ciertas cosas que no son tan agradables de tratar, que no vamos a poner ciertos matices en países que no deberían, que por lo general no se los meten, no se meten en esos matices. Entonces como eran como bien así. Lo que hace un pionero siempre está metido en la pata de los caballos, por así decirlo, y sale bien parado. Entonces este cómic como que me trae un poco ese recuerdo, pues. Ahora lamentablemente Vértigo está como, ya no está ya, pues está como decía Felipe, hay un reemplazo que es como una cáscara vacía que Black Label, que es como historias de Batman donde Bruce Wayne puede mostrar el pene, una cosa así. Pero no hay Pero ahora, Y que ya no puede mostrarlo porque siguieron en el medio del show y lo tuvieron que editar para la segunda edición. claro, le pintaron ahí bandido, estaba todo por todo borrando. Entonces, para allá lo recomiendo, así que igual. Pues, ojalá que lo leyeran antes de que saliera la serie, pero estamos como medio encima. medio encima. Pero de todas formas, yo creo que confío en que la serie también, que eso es lo bueno que tienen la serie, lo encuentro yo, que
Por lo general cuando sale la serie, la gente como que se alerta, perdón, y esto está basado en un cómic. Como que se meten al cómic, ¿cachai? Y el cómic, como dicen ustedes, es muy atrapante, así que probablemente el que se meta no va a salir. Así que es como una buena Sí. publicidad también. Es peligroso, no lo empiecen a leer cuando tengan certámenes o cuando... Es verdad. Diciendo, no, si voy a leer un poquito nomás, me da el tiempo. No, no hagan Ah, eso. Los va a agarrar y los Por va a agarrar favor que no. mal. no, yo creo que va a surgir ese síndrome que tienen ¿cómo se llama? Las series de anime, que los compadres que leen el manga empiezan ¿cómo se llama? A spoilear a la gente que que está en la serie, está atrasado, ¿cachai? Entonces, capaz que empieza a pasar eso. Viste que en un mundo sin... en el apocalipsis todo puede pasar. No, pero yo la recomiendo, dedito para arriba, muy buena. Y de las manos. Y el último hombre, mejor dicho. Gracias, Ancani. En cuanto a concepto, la idea de I de Last Man, uno podría así como prejuiciosamente pensar que es un cliché absoluto, que es casi como una excusa para tener una historia de harem alrededor de un hombre, pero nada más Un anime de lejos. harem. Claro, ¿cachai? No, pero si hay dojins con el mismo concepto, entonces ¿para qué, para qué engañarse? Pero White the Last Man es una historia que es completamente distinta. Cuando uno habla de que una historia posapocalíptica es una historia posapocalíptica, con todo lo que eso conlleva. Y desde el primer número no le hace el quite al lado feo y terrible de eso. Y bueno, lo que hablamos acá de este lado. Por ejemplo, vemos la pérdida que sufren las personas, vemos no solamente como el tema del desequilibrio social que se provoca, sino también como qué pasa con distintos tipos de personas, cómo van, en este caso mujeres, cómo se readaptan a un mundo que literalmente le quedó con la mitad de la población desaparecida y muerta de golpe y porrazo. Por ejemplo, algo que no hablamos y que es un detallito súper importante, por ejemplo, es mientras pasó, cuando pasó esto fue como en hora punta. Eso significa como que la mayoría de las carreteras están todas saturadas por los autos que quedaron parados ahí, que están llenos de cadáveres adentro todavía. El tema de las líneas aéreas, ¿cachai? La mayoría de los pilotos son hombres, entonces, y los aviones que estaban volando se cayeron. Pero aún así el mundo no se paró, po. Por ejemplo, y hay el resurgimiento, por ejemplo, de los trenes, y en general se trata harto eso, así como el tema de la reinvención social en una situación bien, bien complicada. Entonces, por lo menos es bueno, es un buen cómic. Tiene elementos que sí, como que sí, que de repente dan como para darle una vuelta más y muestran de repente un poco la época en que fue redactado, pero aún así un cómic que es bastante como... pese a eso, curiosamente entra la dicotomía que es bastante adelantado a su época también. Entonces, es bueno, es entretenido, tiene un componente social. Como la recomendación que dijimos ahora, si lo van a leer, leanlo con tiempo, porque si leen solamente el primer arco de 5 números, van a quedarse con una impresión demasiado corta y muy insuficiente de lo que tiene que ofrecer este cómic. En cambio, si uno se lee los 10 primeros números, diciendo, ya, el cómic, por ejemplo, está bien armadito, está bien hecho, tiene diversidad de personajes, tiene distintas voces. No es un panfleto ni de un lado ni del otro. ¿Cachai? Tal como diciendo, no es un panfleto feminista, pero tampoco es un fanfic incel, ¿cachai? Como lo podría ser de lo que algo que habría escrito un autor de Comics Gate, por dar un ejemplo. Es una buena historia, está bien hecho. Y, eh, y es súper dinámico, súper atrapante. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, entrele a Why the Last Man y El Último Hombre. Es una muy buena lectura. Y además el protagonista tiene un monito. Por último, si no van a leerlo por los personajes, leanlo porque a ver qué es lo que pasa con el monito. Un dato particular, me parece que en uno de los trade paperback vienen con historias detrás de editoriales y una de las exigencias del editor era que el mono tenía que estar siempre en la portada, porque los monos en portadas de cómics venden. Esa era como la... Mira tú, hoy no he comentado las portadas, me gustaron mucho las portadas de estos números que llevo, de Jones, JG Jones. Esa es la regla de oro, el mono siempre tiene que estar. Bueno, porque llama la atención, pues un mono capuchino, es bien bonito. Pues. No me extraña que lo tengan ahí como de mascota.
Rodrigo, danos tus palabras ¿No va finales Toripe sobre primero este porque yo cómic. recomiendo? No, No, pues es que ya Ahora, comentó Toripe. tú cierras y recomiendas. Que va a decir eso mismo, da el cierre y tu recomendación para la próxima semana. ya. Como les digo, este es uno de mis cómics como favoritos de la vida. De los primeros cómics que empecé a coleccionar. Eh, así de mucho me gustó. Lo- encuentro que la forma en que trata los temas, los personajes, los mundos que crea Owen. Y claramente uno de mis autores, es uno de mis escritores de cómics favoritos. Pues. Está ahí con... eh, pucha, no, sí, pues yo creo que Owen es como de los más prolíficos que tengo, sí. O sea, escribió Y el último hombre, escribió Saga, escribió Paper Girls, ha escrito muchas cosas. Po, y si bien yo también comparto de que una pena que haya muerto Vértigo, yo creo que más que morir, como que se transmutó porque ese rol que cumplía Vértigo en el mundo del cómic, ahora lo está usando, lo está haciendo Image, lo está haciendo Boom. eh, ahora hay otras editoriales, po, incluso está saliendo más material ahora que en la época de Vértigo. Ahora hay más títulos indie interesantes. Simplemente no tienen como esta notoriedad que traía Vértigo por el hecho de ser como publicado por DC. Pero al mismo Bogan, porque se cambió a publicar sus series después en Image. Entonces, yo aprovecho de recomendar al tiro como, o sea, a la gente que le interese, no mi recomendación de esta semana, sino que a los que le interesen, sigan otras obras de Bogan. Yo no lo he leído, pero dicen que su saga de La Cosa del Pantano es muy buena. Eh, también Ex Machina es un gran cómic. Y para qué hablar de Paper Girls y Saga, porque en el fondo son considerados como de los mejores cómics de la historia y de los últimos años. Entonces, el guionista en verdad eh, da para mucho. Y eh, siguiendo la línea de estos de guionistas poderosos, Guayquipán, eh, siguiendo la línea. anda, andaba con ganas de recomendar algo. Bueno, no de otro de mis autores favoritos, porque o sea, yo creo que Remender y Vaughan son como de mis guionistas de cómics favoritos, pero de Remender ya he recomendado hartas cosas en el Club de Lectores. Así que quiero recomendar algo de otro guionista muy bueno que me gustan mucho sus obras, pero no he leído gran parte de su material, que es del señor Ed Brubaker, eh, que creo que lo tuvimos aquí en el Club de Lectura, ¿o no? Mm, No, no lo hemos Hemos- tenido. creo Otro, que no. otro de los buenos, de los guionistas norteamericanos potables. No, no lo hemos Bueno, tenido. Brubaker es como, para los que no conocen, es como de los mejores autores de lo que se podría decir como la novela negra, del cómic negro gringo, y ha hecho un montón de obras interesantes en los últimos años. Eh, la más conocida es Criminal, pero y en general su compañero del crimen es Chan Phillip, que en el fondo es como ¿cómo se llama? Su dibujante habitual. Entonces, en los últimos años ha publicado un montón de novelas gráficas originales, ha publicado cómics, ha publicado nuevas historias. Y me quería centrar en una de estas, eh, que no es Criminal, porque si bien Criminal es de lo más conocido, por lo que he estado viendo, igual como que leer Criminal es como meterte en un mundo así, como entrar en un universo que igual es gigante. Entonces quería recomendar algo un poquito más Acotado. autocontenido. Y lo que quiero recomendar es una obra que se llama Fade Out de Brubaker, que en el fondo es un cómic como de crimen, pero inspirado como en la época como del Hollywood antiguo. Así. Ya. Entonces es un cómic que si bien tiene sensibilidades que son propias del autor, eh, no son propias de este mundo de criminal que quizás podría ser como algo muy amplio.
Entonces, la recomendación es Fade Out, de Ed Brubaker. Y me entró la duda del dibujante. Christian Phillips. ¿También También es con Sean Phillips? Tengo la duda si Sí, es con Sean con- Phillips. Sí, y también es con con- Sean Phillips. y con Elizabeth Weiser, que es también su colorista típica en general. Como que ese trío ha producido muchas cosas. Entonces, incluso ahora Sean Phillips creo que se tiró como autor completo de algunas obras, creo que también se la está dando de escritor. Pero eso, Fade Out es la recomendación. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Así que tenemos lectura para la próxima semana. Ay, mira, y que justamente ahí Felipe tiene el. Lo compré Todo. también porque de mi pendiente era leer algo de Brubaker y Phillips. Pero y lo has compré leído, ¿no? No lo leí, así que súper bien. Viste, Ahora voy a tener la excusa. tengo ahí listo a obligarme. Súper En bien. realidad Toribe me pasa por debajo una lista de pendientes que tiene sin leer y yo los tiro como, soy su palo blanco, los tiro como recomendaciones en la... Están confabulados. Claro. Así Ya, que eso, chicos. Ya, muchachos. Son 12 números, así que hay que poner. Chao, chao. Son 12 números, sí. Chau, chau. Bye bye.